A través de la locomotora de la información, gracias a nuestra audiencia por estar junto a nosotros cada semana en este su segmento Pienso, luego existo. Ya estamos dando la atenta bienvenida a Adrián Ramos y el tema para esta semana es analizar el experimento Kellogg. Como siempre hemos hablado, la filosofía está impregnada en todos los aspectos de la vida humana y para el efecto, pues mencionarles que en la Escuela de Nueva Acrópolis Pastaza, particularmente hemos aprendido muchas cosas interesantes, importantes, y una de estas cosas que hemos aprendido es que el ser humano posee dos naturalezas, una superior y una inferior. El otro día estuve viendo y compartí con Adrián un video en YouTube donde veíamos el experimento de Kellogg y eso me sirvió para comprender las dos naturalezas que posee el ser humano. Eso es lo que les vamos a compartir. ¿En qué consiste el experimento de Kellogg? En la década de 1930, un científico de apellido Kellogg hizo un experimento tratando de humanizar a un chimpancé. Él trajo a su mente la pregunta, ¿qué es lo que nos separa de los animales? ¿O qué nos hace también similares a los animales? El 98% del ADN lo compartimos con los chimpancés. Y si un humano es criado por chimpancés, se comporta como un animal. Pero ¿qué pasa si es que a un chimpancé, a un animal, lo tratan como si fuera ser humano desde su infancia? Él pensaba que iba a desarrollar su inteligencia al nivel del humano. Hizo el experimento juntando a los dos bebés. El chimpancé tenía 7 meses de edad, el bebé tenía 10 meses de edad, entonces él pensó que el humano con su inteligencia iba a ser el líder. Hicieron varios experimentos, 9 meses estuvieron haciéndoles estudios de todo tipo, psicológico, psicomotriz, de habilidades en diferentes áreas. Y transcurridos los 9 meses, resulta que el mono tenía más habilidades, físicas al menos, psicomotoras. Y es en ese momento cuando el bebé humano empieza a verle al mono como su líder y lejos de que el mono se humanice, resulta que el bebé humano se estaba comportando como chimpancé. Miren ustedes, el experimento estaba previsto para 5 años, pero fue suspendido a los 9 meses porque le iba a causar un severo daño al bebé, que era su propio hijo, por cierto. Entonces, ahí entra la reflexión filosófica y nos damos cuenta, como lo dije en un inicio, que el ser humano tiene dos naturalezas y nosotros, los seres humanos, poseemos una naturaleza inferior como tienen también nuestros hermanos menores, los animales, pero la naturaleza superior solo la tiene el humano. Esa es la gran diferencia. O sea, para activar nuestra naturaleza inferior humana, el de las emociones, el de la ira, por ejemplo, no se necesita ningún esfuerzo. Está incrustado en nuestra naturaleza inferior. Pero la naturaleza superior sí requiere un esfuerzo para desarrollarlo. Esta es la introducción, Adrián, con el desarrollo del tema. Muchas gracias, Gustavo. Así es, para las visiones de culturas y civilizaciones clásicas, el ser humano no tiene únicamente esa naturaleza animal, no tiene únicamente el impulso, sino tiene algo más allá que lo hace distinto a los animales. Por eso siempre fue considerado como un reino distinto, como el reino humano. ¿Cuál es la diferencia? Sí, como Gustavo ha mencionado, sí hay elementos eh, instintivos, impulsivos, propios del reino animal, que lo compartimos, incluso a nivel del ADN, como se ha mencionado, pero también tenemos otros elementos superiores como reino humano. Tenemos esa capacidad de intuir ese mundo inteligible que dirá Platón, ese mundo de las ideas, o ese mundo divino quizá. No podemos saberlo con certeza, pero en ese proceso de elevación que tiene el ser humano, ¿no? Hay varias formas
o caminos a través de los cuales el ser humano se acerca a esa idea de inteligencia divina. Por eso la religión, por ejemplo, no es una característica humana, no animal. Por ejemplo, la construcción de templos o la realización de ceremonias o de rituales son propios del humano y no del animal. El lenguaje simbólico, por ejemplo, es algo humano y no del animal, por esa capacidad o esa facultad de intuir algo más allá, de profundizar o de esa capacidad de profundizar sobre la esencia de las cosas. Es por eso que de dónde nace la virtud, de dónde nace esos valores humanos, es de esa naturaleza superior, de esa capacidad de poder elevarse, ¿no? Ya decía el filósofo romano Plotino, todo lo que he hecho en la vida es elevar lo que hay de divino en mí hacia lo divino que hay en el universo. Es por esa razón que esa naturaleza del ser humano va a ir apareciendo eh, paulatinamente. El ser humano no nace conscientemente de esa naturaleza. Es por eso que hay grupos, digamos, o etapas en el crecimiento del ser humano que se va dando. Por ejemplo, en los 7 primeros años de edad, el humano va reconociendo esa parte física, ¿no? Ese cuerpo, de ahí que su crecimiento va a ser exponencial en ese periodo. Su comprensión, desarrollo y dominio del cuerpo se va a dar en ese lapso de años. Eh, todo lo que es el poder caminar, el poder ir al baño, en fin. De los 7 a los 14 años se va a dar un acercamiento o una concientización de una etapa vital, digamos, mucha energía va dándose ahí. Es por eso que ese muchacho no va a cansarse muy fácilmente, sino va a ir descubriendo la potencialidad, en cambio, de esa energía en ese cuerpo, ¿no? De los 14 a los 21 se va a dar una concientización de este aspecto emocional, de este aspecto psicológico, digamos, ¿no? Ahí va a nacer ese adolescente que va a tener su temperamento, ¿no es cierto? Es más iracundo, es más triste, es más alegre, en fin, se va dando ya esa característica emocional. Y de los 21 a los 28 se va a dar ese aparecimiento de lo mental, de esa capacidad de desarrollo, de pensamiento propio, ¿no? Y es por eso que en el experimento que menciona Gustavo va a darse en esas etapas en las que aún no aparece o no se es consciente de la mente, va esos otros elementos, componentes del ser humano, más básicos, más instintivos, van a predominar si no hay una guía o un acercamiento o una tutoría del padre, de la madre, ¿no? En este caso, que va siendo ese ejemplo o ese modelo de lo que sería esa capacidad o facultad humana, que es la mente y la inteligencia humana. Haciéndoles notar del experimento un detalle más que el animal actúa por instinto simplemente, actúa cuando tiene hambre. El ser humano eh, tiene la oportunidad de trascender. ¿Y cómo se alcanza esta trascendencia que solo puede hacer el ser humano a través de la activación de su naturaleza superior? Es mediante la dificultad. Cuando estoy en una encrucijada, cuando estoy en un dilema ético, que debo escoger entre dos caminos, el camino fácil de la corrupción o el camino difícil, estrecho y espinoso de actuar correctamente. Tengo conciencia del bien y del mal. Ahí ya soy humano. Y trasciendo cuando, a pesar de las dificultades y circunstancias adversas, escojo el camino correcto. Esa capacidad de decisión es la facultad humana, así es. Basta verlo con un ejemplo de esto que ha mencionado Gustavo. Si no sé, pues de un muchacho de buena familia, educado, de una familia culta, ¿no? Se junta con amigos eh, con vicios, ¿no? Con egoísmo, con ciertos elementos no muy apropiados para ese joven educado. Bueno, ¿qué va a pasar? No, ese grupo se va a culturizar o más bien el muchacho va a irse acercando
características del grupo, ¿no? Lo segundo es más factible porque es más fácil, es más cómodo, es más automático. En cambio, como decía Gustavo, esa elevación hacia la virtud, hacer lo correcto, eso requiere un esfuerzo, eso requiere una convicción y una claridad de hacia dónde quiero llevar mi vida. Y es por eso que esa capacidad de elevación, esa capacidad de decidir lo apropiado, lo justo, eso nos va volviendo cada vez más humanos, como menciona Gustavo. La fuerza de voluntad. Y en la parte final vamos a recordarles a nuestros amigos oyentes cuáles son los elementos que componen las dos naturalezas del ser humano. Y que me tome la lección en estos momentos, Adrián. La naturaleza inferior, aspecto físico, energético, emocional, mente concreta. ¿Estamos bien? Y la naturaleza superior que conforma una triada que es la mente pura, el espíritu y la fuerza de voluntad. La mente pura, o la mente que no tiende hacia la conveniencia, ¿no? Sino más bien al bien común, la inteligencia pura o la intuición, que es ese acercamiento más elevado hacia la esencia de las cosas, y la voluntad pura, que es esa capacidad de hacer lo correcto permanentemente. Y todo eso conforma el espíritu. Gracias, Adrián. Son las 8 horas en punto. Le dejamos en sus palabras finales. Gracias, Gustavo. Como vemos, la filosofía es ese ejercicio de elevación de lo más, de lo superior del ser humano, ese descubrimiento de la virtud, del valor humano, de esa facultad que nos hace no superiores, pero sí distintos, y cómo no ser más humanos reconociendo lo que nos es humano. Y por eso es que el preguntarse, el decidir, el discernir, el elegir lo adecuado, lo justo, va a ser esa capacidad humana. Veamos qué tan humanos vamos siendo, o vamos actuando impulsivamente, o vamos actuando en base a lo que nos conviene, o vamos actuando en base al hambre o al miedo, ¿no? Como los animales. Vayamos descubriendo esa parte humana y viviendo conforme a ello. Este ha sido el segmento de los días lunes. Pienso, luego existo. Pasamos a estudios centrales. Buenos días.